La niebla se extendía espesa sobre el suelo, envolviéndolo todo en un fantasmal manto blanco. Jason Carter se movió con cuidado a través de la jungla alienígena. Sus botas se hundían ligeramente en la tierra húmeda. Extraños árboles retorcidos se alzaban sobre nuestras cabezas, sus hojas purpúreas goteaban humedad. Cada sonido era amortiguado como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Jason sabía que no estaba solo. Algo enorme lo acechaba a través de la niebla. Se ajustó la correa de su gastada mochila y se secó el sudor de la frente. Su pequeño escáner emitió un pitido débil, mostrando lecturas de energía inestables. No es de mucha ayuda, apretó con más fuerza el corto bastón de metal que había rescatado de los restos de su barco. No era un arma muy útil contra lo que sabía que había ahí afuera. Los lugareños le habían advertido antes de que abandonara la base. Cuidado con los Korat. Caza por el olfato. Mata sin miedo. Ningún ser humano puede enfrentarlo y vivir. Jason no estaba buscando problemas. Solo necesitaba cruzar el valle para llegar al lugar de la baliza de emergencia. Pero ahora, a juzgar por el pesado y lento crujido de pasos detrás de él, los problemas lo habían encontrado. Él dejó de caminar. La niebla que había delante cambió de dirección. Algo enorme se movió entre los árboles. Un gruñido bajo retumbó en el aire, profundo y vibrante en su pecho. Jason no corrió. Se quedó quieto, respirando lenta y constantemente. Correr solo excitaría a los depredadores. Había aprendido eso hacía mucho tiempo, en la tierra, mientras estudiaba la vida silvestre peligrosa. Se giró lentamente para encarar el sonido y entonces lo vio. El Siodar emergió de la niebla como una pesadilla hecha realidad. Medía al menos 4 metros de altura, su cuerpo estaba cubierto de escamas negras blindadas que brillaban bajo la débil luz del sol. Su cabeza era enorme, con colmillos largos y curvados y ojos amarillos ardientes. Músculos gruesos se ondularon bajo su piel mientras daba un paso lento para acercarse y sus garras se hundían en el suelo blando. Era sin duda la criatura más temible que Jason había visto jamás. La bestia bajó la cabeza, con las fosas nasales dilatadas, saboreando su olor. Jason apretó con más fuerza el bastón, pero no lo levantó para luchar. Él simplemente permaneció allí, tranquilo y sin representar una amenaza. El Kororat gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, sacudiendo gotas de niebla de las hojas de arriba. Jason bajó lentamente la mirada, demostrando que no estaba desafiando a la bestia. Mantuvo su cuerpo relajado y su respiración constante. El Korat dio un paso más cerca. Jason ahora podía sentir su aliento caliente en su cara. Podía oler el salvaje aroma almizclado de la criatura. Luchó contra cada instinto que le gritaba que corriera. En cambio, hizo algo que pocos se atreverían a hacer. Se arrodilló lentamente, bajando frente al depredador, mostrando sumisión sin debilidad. El Kororat parpadeó, confundido. Fue utilizado para cazar presas que gritaban y huían. No estaba acostumbrado a cazar presas que no mostraban miedo. Durante un largo y tenso momento, nada se movió. Entonces, increíblemente, el Korat dejó escapar un rugido bajo, no de ira, sino de curiosidad. Lo rodeó una vez, olfateando, y sus enormes garras hicieron clic contra las piedras. Jason no se movió. Finalmente, la gran bestia resopló, enviando una ráfaga de aire cálido sobre el cabello de Jason y regresó pesadamente a la niebla, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Jason permaneció inmóvil durante un largo rato después de que desapareció, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. Cuando finalmente se puso de pie, sus piernas temblaban ligeramente, pero sus ojos estaban firmes. Había sobrevivido no luchando, no huyendo, sino comprendiendo, respetando al depredador por lo que era, no un monstruo, sino una fuerza de la naturaleza. Sin que Jason la viera, en lo alto de los árboles, otra figura observaba. Lianna, hija de los altos eruditos, se aferraba a una rama gruesa, con sus ojos plateados abiertos por la sorpresa.
Su gente la había enviado para observar a los extraños humanos que habían llegado a su mundo para ver si eran débiles, tontos o peligrosos. Ella esperaba gritos. Ella había esperado la muerte. Lo que vio en cambio fue algo que no podía explicar. Un humano que permaneció en calma frente al cordón. Un humano que domó el miedo mismo. Apretó una mano contra su pecho, sintiendo que su corazón latía salvajemente. ¿Qué clase de criaturas eran estos humanos? ¿Eran realmente tan simples como habían dicho los ancianos? ¿O había algo más peligroso y más maravilloso escondido dentro de ellos? Ella sabía una cosa con certeza. Tenía que aprender más sobre el humano llamado Jason Carter. Y rápido, porque si los Siodar lo hubieran aceptado, aunque fuera por un momento, el equilibrio de su mundo podría estar a punto de cambiar para siempre. Lyanna se agachó, en silencio sobre la rama alta, sin apartar sus agudos ojos del humano que estaba abajo. La niebla aún se arremolinaba en el suelo de la jungla, envolviendo al mundo en misterio. Pero incluso a través de la niebla, había visto claramente lo que había sucedido. Jason Carter, el humano, se había enfrentado a los Cororat sin miedo. Sin armas, sin armaduras, sin magia, solo calma y coraje constante. El corazón de Lyanna latía más rápido mientras repetía la escena en su mente. Se había entrenado toda su vida en los métodos de observación. Le habían enseñado que los humanos eran criaturas imprudentes y débiles que destruían todo lo que tocaban. Pero ahora ya no estaba tan segura. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante y la rama crujió bajo su peso. Su piel plateada se mezclaba perfectamente con las hojas pálidas, haciéndola casi invisible. Jason estaba de pie en el claro, revisando un pequeño dispositivo en su muñeca. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos. Él miró alrededor del bosque brumoso, pero no parecía saber que ella estaba allí. Lyanna entrecerró los ojos. ¿Quién era este humano? ¿Qué lo hizo diferente? ¿Y por qué, en nombre de las viejas estrellas, los Cororat lo habían perdonado? En lo profundo de la jungla, su gente esperaba. La habían enviado aquí para una misión sencilla. Observa a los humanos. Informar sobre sus debilidades. Pero Lyanna ya sabía que esto ya no sería tan sencillo. Le susurró al pequeño comunicador escondido en su oído. El objetivo sobrevivió al encuentro. Sin agresión. Los Cororat se retiraron. Hubo un largo silencio en el otro lado. Y entonces se escuchó la fría voz del Elder Cares. Observar durante más tiempo. No involucrarse. Los humanos engañan con muchas caras. Lyanna cerró los ojos brevemente, sintiendo el viejo peso del deber presionándola. No se suponía que ella debía rebelarse. No se suponía que le importara. Pero en lo más profundo de su corazón se agitaba una peligrosa curiosidad. Ella quería entender. Necesitaba saber qué haría el humano a continuación. Debajo de ella, Jason se movió con cuidado hacia un arroyo poco profundo, arrodillándose para rellenar una pequeña bolsa de agua. Lyanna lo estudió atentamente. Su rostro era diferente al de sus pupilas, más áspero, más desgastado, pero había una extraña bondad en sus ojos. Una paciencia profunda que hablaba de largos viajes y de fortaleza tranquila. Había visto a muchas criaturas entrar en pánico ante el olor de un Korat. Ella había visto a orgullosos guerreros caer en pedazos bajo menos presión, pero no a este humano. Se arrodilló ante la muerte y se salvó. Se preguntó, ¿fue valentía o locura? De repente, Jason se quedó congelado. Giró ligeramente la cabeza y observó los árboles. Lyanna contuvo la respiración y permaneció completamente quieta. Por un momento, sus miradas casi se encontraron. Casi. Pero Jason meneó la cabeza y volvió a su trabajo, desechando la extraña sensación de estar siendo observado. Lyanna dejó escapar un suspiro lento. Ella tenía que decidir. Podía regresar con su gente y contarle lo que había visto, o podía hacer algo mucho más peligroso, algo prohibido. Ella podría salir de las sombras y encontrarse cara a cara con el ser humano.
La niebla se hizo más espesa de nuevo y el sol se ocultó tras pesadas nubes. Jason se quedó acomodándose, con su mochila preparada para seguir adelante. Lyanna agarró la rama con fuerza, su corazón latía con fuerza en sus oídos. Fue una locura. Pero algo en lo más profundo de ella susurró: nunca los entenderás si permaneces en silencio. Ella hizo su elección. Lentamente y con cuidado, bajó del árbol y aterrizó suavemente en el suelo cubierto de musgo. Jason escuchó el débil sonido y se giró, levantando su bastón a la defensiva. Lyanna avanzó hacia la niebla, con las manos levantadas en señal de paz. Jason parpadeó, sobresaltado por un momento. Ninguno habló. Dos seres de mundos diferentes, separados por centímetros, por el miedo, la desconfianza y un sinfín de posibilidades. Lyanna se señaló a sí misma y habló con una voz suave y cuidadosa. «Lyanna», dijo ella. Luego lo señaló, inclinando la cabeza en señal interrogativa. Jason dudó. Luego bajó lentamente su bastón y respondió: «Jason». Lyanna sonrió, una sonrisa pequeña y cautelosa. Jason se relajó un poco. La niebla se enroscó a su alrededor, ocultando el resto del mundo. En ese frágil momento, nació algo nuevo. Una conexión. Todavía no es confianza, todavía no es amistad, pero es un comienzo. Un primer paso a través de un puente que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Y mientras los Cororat aullaban en la distancia, invisibles, pero no olvidados, tanto humanos como alienígenas lo sabían. Sus destinos se habían enredado. Para bien o para mal, la niebla se arremolinaba suavemente a su alrededor, espesa y fresca, como un ser vivo. Jason y Lyanna estaban a solo unos pasos de distancia, mirándose el uno al otro, sin atreverse ninguno a moverse demasiado rápido. El aire entre ellos era frágil, como una fina lámina de vidrio que podría romperse con un solo movimiento en falso. Jason bajó su bastón por completo, demostrando que no tenía malas intenciones. Lyanna, todavía cautelosa, dio un pequeño paso más cerca. Su cabello plateado brillaba con pequeñas gotas de niebla. Sus ojos alienígenas, brillantes y llenos de extraña tristeza, lo observaban atentamente, midiendo cada respiración que tomaba. Jason habló primero, con voz baja y firme. «Amigo», dijo, dándose un golpecito en el pecho. Luego la señaló y repitió, más despacio: «Amigo». Lyanna dudó. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera otros miembros de su tribu cerca. Luego, lentamente, imitó su gesto. «Amigo», repitió, con voz suave, insegura. Una leve sonrisa tiró de los labios de Jason. No era mucho, pero era un comienzo. Se sentaron cerca del pequeño arroyo donde Jason se había detenido antes. Sin fuego, sin ruidos fuertes, solo palabras tranquilas y miradas atentas. Jason usó sus manos para dibujar imágenes sencillas en la tierra húmeda, un boceto aproximado de su nave estrellándose contra las nubes, con llamas detrás. Se señaló a sí mismo, luego al boceto, e hizo un sonido de choque. ¡Boom! Lyanna rió suavemente. Un ligero sonido musical. Jason sonrió. «Sí, es muy gracioso cuando eres tú el que caes». No entendió todas sus palabras, pero comprendió la sensación detrás de ellas. Usando palos y piedras, construyeron una línea de tiempo aproximada. La llegada de Jason, su búsqueda de la baliza de emergencia, su plan para sobrevivir hasta el rescate. Lyanna respondió dibujando su propio mundo, un mapa de la jungla, el gran río que dividía el valle, los lugares peligrosos donde vagaban los Cororat. A través de la tierra y los símbolos, dos seres muy diferentes encontraron lentamente la manera de comunicarse. No era perfecto, pero era real. A medida que el día avanzaba, Lyanna le ofreció una pequeña bolsa de cuero. Dentro había bayas, de un azul brillante y suaves como el terciopelo. Jason arqueó una ceja. Trampa de prueba de veneno. Lyanna vio su vacilación y tomó una para ella,
metiéndosela en la boca con una sonrisa burlona. Jason rió por lo bajo. De acuerdo, dijo. Aquí va, mordió una. Un jugo dulce y fresco explotó en su lengua. El sabor era rico y vivo, mejor que cualquier cosa que hubiera comido en semanas. Levantó el pulgar. Lyanna ladeó la cabeza ante el extraño gesto, pero pareció comprender. Volvió a sonreír, esta vez más amplia. Confianza. Crecía lenta, cuidadosamente. Pero estaba allí. El sol se ponía, tiñendo la niebla de dorado. Jason sabía que debía seguir adelante. Tenía que llegar a la baliza antes de que su señal de emergencia se desvaneciera por completo. Pero se encontró dudando. No porque estuviera cansado, no porque estuviera perdido, sino porque sentía algo que no había sentido desde que se estrelló en este planeta. Conexión. Esperanza. Lyanna se puso de pie y señaló hacia la selva más profunda. Su rostro se tornó serio de nuevo. Dibujó rápidamente en la tierra, mostrando una manada de Korat moviéndose por el camino. Tendría que tomar una advertencia. Peligro. Jason asintió. Comprensión. No tenía que decírselo. Este mundo era salvaje, hermoso y mortal. Aún así, no se alejó. Se señaló a sí misma, luego hacia el camino. Ella lo guiaría. Ella lo ayudaría a sobrevivir. Jason sintió una opresión en el pecho. Se estaba arriesgando por él. Un extraño, un humano. Porque de alguna manera, en unas pocas horas, se había convertido en algo más, no solo un visitante. No solo una curiosidad, un amigo. Mientras se adentraban juntos en la niebla más profunda, Jason se mantuvo cerca pero con cuidado. Confiaba en ella. Pero la confianza era algo frágil. Un error, un malentendido podría romperla. Para siempre. Y en algún lugar, ocultos entre la niebla y las sombras, aguardaban peligros mucho peores. No solo los Korat, sino otros que no verían con buenos ojos que un humano sobreviviera, y mucho menos que se conectara con uno de los suyos. La jungla susurraba tormentas inminentes. Pero por ahora, dos viajeros, humano y alienígena, caminaban juntos a través de lo desconocido, llevando entre ellos una luz frágil y parpadeante, una luz más fuerte que el miedo, una luz llamada confianza. La aldea de la gente de Lyanna se encontraba oculta en las profundidades de la jungla, envuelta en niebla y silencio. Cabañas de piedra con tejados curvos rodeaban una gran plataforma donde las hogueras ardían lentamente, proyectando sombras parpadeantes. Extraños símbolos estaban tallados en la tierra, símbolos más antiguos que cualquier recuerdo. Jason siguió a Lyanna con cautela a través de las puertas de la aldea. Podía sentir las escaleras. Cientos de ojos fríos y sospechosos, clavándose en él desde cada rincón. Los niños se aferraban a las manos de su madre. Los guerreros apretaban sus armas con más fuerza. Los ancianos vestían túnicas pesadas, con los rostros ocultos tras máscaras enjolladas. Jason tragó saliva con dificultad. No necesitaba un traductor para saber qué pensaban. ¿Por qué hay un humano aquí? ¿Por qué un forastero sobrevivió a las bestias? ¿Por qué uno de los nuestros lo trajo entre nosotros? Lyanna lo condujo al centro del círculo. Dijo algo agudo y seguro a la multitud reunida. Jason no entendió las palabras, pero el significado era claro. Ella lo defendió. Creía en él, pero la fe por sí sola no bastaría. Un anciano dio un paso al frente, con la piel marcada con runas azules y su corona con cuernos brillando a la luz del fuego. El gran anciano levantó un bastón tallado y lo golpeó contra el suelo una vez. La multitud guardó silencio. El anciano señaló a Jason y luego al oscuro bosque más allá de la aldea. Jason frunció el ceño, confundido. Lyanna se acercó y susurró rápidamente en un inglés mal hablado. Prueba, dijo. Debes mostrar coraje ante los ojos de todos. El corazón de Jason se encogió. Desconocía las reglas. Desconocía los peligros. Pero sabía una cosa. Si se negaba, nunca lo aceptarían. Si fallaba, podrían matarlo.
Lentamente, asintió. Multitud murmuró. El anciano volvió a hablar, con voz profunda y poderosa. Lyanna tradujo rápidamente. Debía enfrentarse a los Korath, no con lanza, no con sangre, sino con espíritu. Jason parpadeó. Enfrentar a la bestia de nuevo sin luchar, sin correr, sin armas. El desafío era una locura, pero de alguna manera tenía todo el sentido. A la mañana siguiente, antes de que la primera luz tocara la jungla, Jason se encontraba al borde de un vasto claro. La niebla se cernía sobre el suelo, ocultando las piedras y raíces que podían hacerle tropezar. Al otro lado del claro, los Korath esperaban, enormes, terribles, hermosos. No era solo una bestia esta vez. Era una manada completa. Al menos 5 de ellos, con sus ojos amarillos brillando en la penumbra. En lo alto, ocultos en plataformas entre los árboles gigantes, toda la aldea observaba. Lyanna permanecía sola al frente, con las manos aferradas a una ficha de madera, rezando por su seguridad. Jason inhaló lentamente. No tenía armadura, ni armas, ni trucos, solo él mismo, solo confianza. Entró en el claro. Los Korath se agitaron, gruñendo. Bajo, con los músculos tensos, un movimiento en falso y lo destrozarían. Recordó el día en que se enfrentó por primera vez a la bestia. Recordó la calma, el respeto, la comprensión de que los depredadores no eran monstruos. Eran la supervivencia encarnada. Se movió lentamente, sin darle la espalda, sin mostrar miedo. Bajó la mirada, manteniendo un movimiento suave, no amenazante. Uno de los Korath dio un paso al frente, un hombre enorme con cicatrices en el hocico. Gruñó profundo y retumbante. Jason se arrodilló lentamente sobre una rodilla. Mantuvo las manos abiertas y vacías. El Korath lo rodeó 1, 2 veces, cada vez más cerca. El corazón de Jason latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a respirar lenta y regularmente. La enorme bestia lo olfateó, oliendo a sudor, sangre, vida. Jason se quedó quieto. Finalmente, el Korath se detuvo frente a él, elevándose sobre él como una montaña de músculos y dientes. La bestia bajó la cabeza. Jason levantó la mano, temblando ligeramente, y con infinito cuidado, tocó el hocico marcado del Korath. El mundo pareció congelarse. Los aldeanos contuvieron la respiración. El aliento cálido del Korath bañó la piel de Jason. Por un instante, nada se movió. Y entonces, increíblemente, el Korath dejó escapar un suave bufido, un sonido de aceptación, y retrocedió. La manada lo siguió. Se fundieron en la niebla, desapareciendo como espíritus. Jason se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas. Sobre él, una gran ovación estalló desde las plataformas. El rostro de Lyanna se iluminó de alegría. Se llevó las manos al corazón. Lo imposible había sucedido de nuevo. No con fuerza, no con sangre, sino con algo mucho más fuerte. Coraje, respeto, confianza. Jason había superado la prueba. Les había mostrado un nuevo camino. Pero oculto entre los aldeanos que vitoreaban, no todos celebraban. Ojos celosos observaban. Corazones amargados se agitaban porque el cambio, incluso cuando nace de la esperanza, siempre crea enemigos en la oscuridad. Y a la sombra de los árboles centenarios, un nuevo plan ya estaba creciendo, uno que podría destruirlo todo. Jason y Lyanna habían comenzado a construir. La celebración ardía con fuerza en la noche. Las hogueras crepitaban en la plaza del pueblo. Los tambores resonaban. Un ritmo lento y orgulloso. Los niños reían y lanzaban flores al aire. Los ancianos asintieron con respeto al paso de Jason. Debería haberse sentido seguro. Debería haberse sentido orgulloso. Pero en el fondo, los instintos de Jason le susurraban advertencias. Algo no andaba bien. Lyanna caminaba a su lado, sonriendo ante el honor que se había ganado. Pero ni siquiera ella vio los ojos amargos que se escondían en las sombras.
Los que habían perdido el poder por su culpa. Los que querían que volvieran las viejas costumbres. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que eso sucediera. En lo alto de la aldea, entre las espesas ramas de los árboles de la jungla, 3 guerreros se reunieron en secreto. Sus rostros estaban pintados de negro y rojo, símbolos de guerra. Su líder, Karbak, el segundo hijo mayor, habló en voz baja y áspera. «Nos avergüenza», gruñó Karbak. «Las bestias deberían haberlo destrozado. En cambio, se inclinan y la tribu olvida nuestra fuerza». Uno de los guerreros gruñó. «Podríamos desafiarlo». Karbak meneó la cabeza. «No. Si luchamos contra él abiertamente, el pueblo lo defenderá. Debemos hacerle caer. Debemos volver a las bestias contra él». Los demás asintieron con tristeza. Mañana, durante la ceremonia de unión sagrada, actuarán. Desatarían el caos. Y cuando la sangre de los humanos se derramara por el suelo, la tribu recordaría quién gobernaba verdaderamente este mundo. A la mañana siguiente, Jason estaba nuevamente frente al árbol sagrado, la parte final del ritual. Hoy sería nombrado oficialmente amigo de la naturaleza, un título nunca antes otorgado a un forastero. A su lado estaba Lyanna, con su cabello plateado trenzado con enredaderas verdes y sus ojos dorados llenos de orgullo. Cientos de aldeanos se reunieron alrededor, con sus rostros brillantes de emoción. Los tambores suenan lentamente. El anciano dio un paso adelante, trayendo cuencos de humo perfumado y coronas tejidas. Jason inclinó la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de humildad y esperanza. Él lo había logrado. Había encontrado un lugar en este mundo extraño. Había demostrado que la comprensión podía domar incluso el corazón más feroz. Pero entre la multitud, Karbak observaba con ojos fríos, y debajo de su capa llevaba un pequeño y cruel dispositivo, un fragmento de piedra manchada de sangre, un arma al que ninguna bestia podría resistirse. Cuando los ancianos levantaron las manos para bendecir a Jason, Karbak se conmovió. Lanzó la piedra de sangre al aire, se abrió con un fuerte chasquido y liberó un olor penetrante e invisible. La cabeza de Jason se levantó bruscamente. La manada Korat, escondida en el borde del bosque, rugió en repentina locura. Su calma se hizo añicos. Sus instintos retorcidos por el antiguo olor a sangre y traición. El suelo tembló mientras cargaban. Los aldeanos gritaron y se dispersaron. Los ancianos gritaron advertencias. Lyanna agarró el brazo de Jason, tirándolo hacia atrás, pero las bestias ya estaban sobre ellos. Un enorme Korat se abalanzó sobre Jason, con sus ojos salvajes y desorbitados. Jason lo esquivó apenas a tiempo, sintiendo el aliento caliente de la criatura contra su piel. La celebración se había convertido en una pesadilla, y en el caos, Karbak se escabulló, sonriendo burlonamente. Jason se puso de pie, con el corazón palpitante. Los Korat estaban fuera de control, gruñendo, atacando cualquier cosa que vean. Podía ver el miedo en sus ojos. Esto no fue culpa de ellos. Alguien les había hecho esto. Captó la mirada de Lyanna al otro lado de la plaza. Ella gritó algo. No necesitaba entender las palabras. Él entendió el significado. Tienes que detenerlos. Jason apretó con más fuerza el bastón de madera que aún llevaba. Dio un paso adelante y se dirigió directamente hacia el Korat más grande. Los aldeanos quedaron boquiabiertos de horror. ¿Estaba loco? ¿Enfrentarse a un depredador frenético y sin armas? Pero Jason no huyó. Se movió lentamente, con cuidado, manteniendo el cuerpo bajo y las manos abiertas. Hablaba suavemente, no con palabras sino con su presencia. No soy tu enemigo. No tengo miedo. Te entiendo. El Korat gruñó, caminando de un lado a otro, confundido por la falta de miedo. Jason se arrodilló y bajó la cabeza. Confiar en el arma más poderosa que tenía. El Korat vaciló. Otras bestias volaban en círculos, gruñendo, pero inseguras.
El falso olor de la piedra de sangre los confundió, pero la calma de Jason cortó la locura. Durante un largo y estresante momento, nada se movió. Entonces, el Korath más grande dejó escapar un rugido bajo y cuestionador. Jason levantó la mano lentamente, con la palma abierta. La bestia se acercó más, otro latido, otro paso, y luego, con una respiración profunda y estremecedora, el Siodar presionó su enorme frente suavemente contra la mano de Jason. Una señal de confianza, un vínculo reforjado. Las demás bestias, al ver a su líder someterse, comenzaron a calmarse. La locura se desvaneció como humo en el viento. Los aldeanos se quedaron mirando en silencio y atónitos. Jason lo había hecho de nuevo. No con sangre, no con miedo, sino con corazón. En lo alto de los árboles, Karbak observaba, su sonrisa se transformó en rabia. Su plan había fracasado. Y ahora, peor que antes, el humano estaba más alto que nunca. Jason ya no era solo un invitado. Él era una leyenda. Y las leyendas, sabía Karbak, eran más difíciles de matar que cualquier bestia. La plaza del pueblo era un caos de banderas rotas, piedras destrozadas y un silencio atónito. La manada del Corp ahora estaba quieta, sus grandes pechos subían y bajaban con respiraciones pesadas, sus ojos salvajes se suavizaban lentamente bajo la mano tranquilizadora de Jason. Pero el peligro no había terminado. Un silbido agudo hendió el aire. Desde el otro extremo del claro, Karbak dio un paso adelante, con su capa oscura echada hacia atrás y una espada cruel brillando en su mano. Gritó en su lengua materna, su voz llena de furia y odio. Jason no necesitó un traductor para entender. Karbak estaba llamando a la bestia para atacar nuevamente. Pidiendo sangre. Llamando a la guerra. La manada Korath gruñó en voz baja, confundida, dividida entre la presencia pacífica de Jason y las órdenes violentas de un viejo amo. Lyanna corrió hacia adelante con su bastón en alto. No, lloró ella. Él no es tu enemigo. Pero Karbak solo se rió. Lanzó otra pequeña piedra hacia las bestias. Este late con un aroma más fuerte y penetrante, diseñado para llevarlos a la locura. El Korath rugió en agonía. Se abalanzaron salvajemente, no solo contra Jason ahora, sino contra todos, aldeanos, ancianos, incluso entre ellos. El suelo tembló bajo su furia. Jason solo tuvo unos segundos para actuar. Se movió rápido, no hacia Karbak, ni alejándose, sino directamente hacia el Korath más grande, el mismo que había tocado antes. Jason se arrodilló, con las manos bien abiertas y la voz tranquila pero firme. Fácil, susurró. Me conoces. Sabes que no estoy aquí para hacerte daño. El Korath mostró los dientes, luchando contra la locura que se arrastraba por su mente. Jason se mantuvo firme, su corazón latía con fuerza, pero su espíritu fuerte. Detrás de él, los aldeanos gritaban. Los guerreros levantaron sus lanzas, listos para matar a la bestia para salvarse. Pero Jason sabía que si peleaban ahora, si derramaban sangre, la frágil confianza se perdería para siempre. Extendió la mano lentamente, sus dedos temblaban. Pero claro, el enorme Korath vaciló, sus músculos se tensaron, sus garras se clavaron en la tierra, y luego, con un gemido bajo y entrecortado, volvió a bajar la cabeza. Jason presionó su frente suavemente contra el enorme cráneo de la criatura. Un vínculo, una promesa. La rabia en el cuerpo de la bestia se derritió como el hielo bajo el sol. El otro Korath vio y siguió. Uno a uno se quedaron quietos. Uno a uno fueron retrocediendo. Sus pesados cuerpos se balanceaban por el cansancio. El pueblo se quedó mirando con total incredulidad. Un humano se había enfrentado a sus criaturas más letales y no a través de la violencia sino a través del corazón, a través de la comprensión. Karbak rugió con furia. Él atacó a Jason. Hoja levantada en alto. Pero esta vez estaba solo. Ningún guerrero lo siguió. Ningún aldeano lo aplaudió, y cuando llegó a Jason,
El Cororat más grande se movió entre ellos con una velocidad que desafiaba su tamaño. La bestia gruñó, un sonido profundo que hizo temblar la tierra, y tiró a Karvak a un lado como si fuera un muñeco de trapo. La espada voló de su mano y cayó inútilmente sobre las piedras. Karvak se puso de rodillas y el terror llenó su rostro por primera vez. Los aldeanos avanzaron lentamente, rodeándolo. El anciano dio un paso adelante con su vieja voz llena de trueno silencioso. Él pronunció una sola palabra: destierro. Los hombros de Karvak se hundieron en señal de derrota. 2 guerreros lo arrastraron y desaparecieron en la niebla. Jason permaneció en silencio mientras los aldeanos se giraban hacia él. Uno por uno, se arrodillaron. Guerreros, ancianos, hasta los niños más pequeños. Inclinaron sus cabezas ante el humano que había cambiado todo. Lyanna se acercó a él por última vez. Sus ojos dorados brillaban con lágrimas contenidas. Ella colocó su mano sobre su corazón. «Nos salvaste», susurró. «Los salvaste». Jason meneó la cabeza suavemente. «No», dijo. «Solo les mostré quienes ya eran, un pueblo capaz de algo más que el miedo, un pueblo dispuesto a caminar junto a sus bestias, no a gobernarlas a través del dolor». Y cuando el sol atravesó la niebla cada vez más fina, pintando la jungla de oro, Jason se dio cuenta de algo poderoso. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de construir un futuro juntos. Humano, extraterrestre y bestia. Un nuevo comienzo escrito no con sangre, sino con confianza, con corazón. Pasaron los días. El pueblo, antaño cargado de viejos temores, ahora bullía de nueva vida. Donde una vez las lanzas apuntaban a cada extraño, ahora la risa resonaba entre los árboles. Donde una vez los Cororat habían sido vistos solo como monstruos, ahora se movían entre los aldeanos como guardianes silenciosos, salvajes pero respetados. Y en el centro de todo estaba Jason Carter, el humano que había tocado el corazón de un mundo que había olvidado cómo confiar. Jason trabajó codo a codo con Lyanna y su gente. Ayudó a reconstruir refugios más fuertes. Enseñó nuevas formas de almacenar alimentos para las tormentas. Compartió ideas sencillas de la tierra. Ideas que parecían mágicas para una tribu que había sobrevivido gracias al miedo durante tanto tiempo. Pero Jason no siguió siendo líder mediante órdenes ni mandatos. Él predicó con el ejemplo, levantando piedras pesadas cuando otros se cansaban, riéndose primero cuando el trabajo se puso difícil, demostrando que la verdadera fuerza no estaba en obligar a los demás a arrodillarse, sino en levantarlos. Y Lyanna lo observó con creciente asombro. Ella nunca había imaginado que un humano pudiera ser así. No soy un destructor, ni un conquistador, sino un constructor, un protector, un amigo. Una tarde, bajo la inmensa extensión de estrellas, el pueblo se reunió alrededor del árbol sagrado. Era hora de una nueva ceremonia. Esta vez, no es un juicio, no es una prueba, sino una elección. El anciano, ahora más lento pero más sabio, dio un paso adelante, sosteniendo un bastón tejido con enredaderas doradas y verdes. Habló a la multitud con voz suave pero fuerte. Habló de viejas costumbres y viejos miedos. Habló de los peligros del cambio y de los peligros de negarse a cambiar. Luego se volvió hacia Jasón y le ofreció un lugar entre ellos. No como un extraño, ni siquiera como un invitado, sino como un hermano, como uno de los suyos. Jasón observó los rostros reunidos a su alrededor, rostros que una vez estaban llenos de miedo, ahora brillaban de esperanza. Pensó en la tierra, tan lejana. Pensó en el accidente que lo había traído allí. Pensó en las bestias, en las batallas, en los momentos en los que casi se había rendido y sonrió. Dio un paso adelante y colocó su mano sobre su corazón. «Me siento honrado», dijo simplemente. Lyanna se puso a su lado, su sonrisa era más brillante que las estrellas de arriba. La multitud vitoreó, los tambores sonaron alegremente y los Cororat aullaron en el cielo nocturno. Un sonido que no es de miedo, sino de libertad salvaje y hermosa.
Y así nació una leyenda. Una historia contada alrededor del fuego para las generaciones futuras. Una historia de un humano que se enfrentó a los mayores depredadores, no con armas, sino con respeto. Una historia de un extraño que enseñó a un pueblo olvidado a volver a soñar. Y cuando Jason miró hacia las infinitas estrellas esa noche, supo algo en lo más profundo de su ser. A veces no hace falta ser un héroe para cambiar el mundo. A veces simplemente hay que estar dispuesto a permanecer de pie cuando todos los demás se arrodillan, a escuchar cuando todos los demás gritan, a creer cuando todos los demás tienen miedo. Y cuando lo hagas, las propias estrellas recordarán tu nombre. En la lejanía de la galaxia, en mundos distantes, otras tribus y viajeros susurrarían un día: cuidado con los humanos. No son fuertes porque conquistan. Son fuertes porque se preocupan. Y donde caminan, incluso los corazones más salvajes aprenderán a latir de nuevo con esperanza.